Bueno, les doy la bienvenida a todos al podcast de Fitness Juvenil y también para los que están en YouTube de nuestro canal de High Fitness y bueno, donde también podamos aparecer, pero principalmente en esas dos plataformas que desde mi lugar intento aportar sobre esto de la actividad física, la salud y principalmente, ¿cierto?, en la parte infanto-juvenil y hoy día con los muchachos de ABC, de la educación física, que principalmente son temas que vamos a tocar para el país donde yo vivo, que es acá en Chile, ¿cierto? Pero que sin lugar a dudas también todos estos contenidos en cuanto a conocimiento se pueden extrapolar a otros países de Latinoamérica y el mundo en general. Y bueno, preguntarles primero a ustedes qué es cierto el ABC de la educación física y también se puedan presentar breve para la comunidad que, digamos, que nos sigue a nosotros como equipo High Fitness y que nos puedan contar un poco qué es este proyecto del ABC de la educación física, que es un texto, ¿cierto?, que se acopla ahí con algunos temas o en gran medida la parte curricular de lo que tiene que ver el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y que nos puedan también contar un poco sobre ustedes y este vínculo que tienen ambos en el ABC. Preséntese más, Carlito, y yo explico. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Abarca y soy profesor de educación física, entre otras cosas, pero a eso me dedico y soy coautor del texto ABC de la educación física para cuarto básico. Bueno, mi nombre es Sebastián Venegas, también profesor de educación física, entrenador profesional de fútbol también. Esas son mis dos profesiones, lo que actualmente desarrollo en el colegio en el que trabajo. Y junto a Carlos hemos tenido la oportunidad de efectivamente escribir este texto, que lo vamos a mostrar también, el texto denominado ABC de la educación física, que inicialmente está orientado a cuarto básico y que tiene como finalidad, Eugenio, profundizar acerca de los contenidos que se encuentran en el programa ministerial. Todos los enfoques que están propuestos acá, que en este caso son 5, efectivamente tienen como base el plan y programa de estudio de educación física de acá de Chile. Y además de eso va cumpliendo cierta etapa a veces de la educación física, en donde hoy día está materializado efectivamente con este texto destinado a cuarto básico. De aquí a fin de año estamos trabajando en la creación del texto de primero, segundo y tercero con la finalidad de completar el primer ciclo y tener esta línea de textos escolares para esta asignatura. Y además estamos trabajando en otras etapas que tienen que ver un poco con el complemento del texto, que está orientado principalmente a la incorporación de la tecnología justamente para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible, tanto docentes, estudiantes y también incluir dentro de todo este proceso a la familia. Bueno, complementando un poquito lo que dice Seba, el texto viene a complementar la clase de educación física. Ahora sabemos que la clase de educación física es predominantemente práctica, donde necesita movimiento, pero sí nosotros entendemos a través de los años, hemos comprendido de que el estudiante necesita una ruta de aprendizaje, ¿ya? Concientizar su aprendizaje, de llevar lo teórico al aula, a la clase, para saber cuáles son los beneficios de poder trabajar los patrones motores, las habilidades motrices, las cualidades, o sea, cuál sea el contenido que se va a trabajar. Entonces creemos profundamente que si bien la educación física, como he dicho, es predominantemente práctica, sí necesita elementos y conceptos teóricos que lleven de la clase o del aula a la clase práctica en la clase. Bueno, uno de los conceptos que entiendo que fue porque coincidimos, ¿cierto?, fue este término o este concepto de la alfabetización motriz o física, y que eso hizo ese vínculo que estuviéramos aquí hoy en día conversando sobre esto. Y justamente uno de los puntos que aborda la alfabetización física es el conocimiento en relación a cuáles son los beneficios que tiene la actividad física y de una u otra manera el por qué nos movemos y todo lo que tú mencionabas recién. Y entiendo que este libro, este texto, de una u otra manera nace porque entiendo que hay necesidades que ustedes identifican como docentes de la educación física que el día de hoy probablemente están al debe en esta asignatura como tal. Hace muy poco, si no mal recuerdo fue el 12 de mayo puntualmente, cuando se publicaron los datos de la encuesta nacional de actividad física y deporte en nuestro país.
y uno de los espacios donde menos se mueven los niños, ¿cierto? Es justamente en la parte de la escuela, ¿verdad? Y probablemente al día de hoy la escuela como tal o el sistema educativo no ha podido entender que el movimiento y esto del aprendizaje en relación a la educación física es un pilar fundamental en lo que respecta a la educación. Y hay un dicho bien interesante, una frase que dice que la educación no es solamente educación física, pero es muy poco sin ella. Y en ese sentido, bueno, también hace un tiempo atrás se había publicado un report card, que es un reporte de calificaciones o de notas, donde se hace en diferentes países, y Chile también participa hace un tiempo en este reporte de notas, que si no mal recuerdo el que lidera este reporte, que es una investigación científica académica, es Nicolás Aguilar, un académico de la UFRO, de la Universidad de la Frontera acá en Chile. Se comenta ahí justamente diferentes indicadores para cómo estábamos, ¿cierto?, en relación al movimiento, la actividad física y aspectos de sedentarismo, y de hecho se menciona ahí que las escuelas también estaban muy al debe. Y probablemente el texto, ¿cierto?, intenta poder acercar diferentes desafíos puntualmente, ¿cierto?, en aspectos de conocimiento. Entonces, preguntarle a usted en ese sentido, viendo todo esto que ustedes ven al día a día en la práctica y que también se puede validar con los datos, ¿qué necesidades creen ustedes que hay o qué desafíos también enfrentan ustedes en el campo y cómo se puede también apoyar con el libro todos estos desafíos y necesidades que el día de hoy hay en la vereda de la educación física escolar? Antes de empezar a escribir con Carlos el texto, a definir los enfoques y el contenido que iba a tener cada enfoque, una de las primeras charlas que tuvimos era identificar justamente las problemáticas con las cuales nos estamos encontrando hoy día en relación a este tema, ¿no? Porque en definitiva lo que queríamos crear era un recurso pedagógico que justamente intentara solucionar parte de estas problemáticas. Seguramente no vamos a solucionar todo lo que existe hoy día en términos de desafíos, pero sin duda alguna podríamos aportar desde una pequeña vereda, ¿no? Ahora, para poder entender esto, lo primero que teníamos que tener claro eran cuáles son los ejes hoy día de la educación física a nivel curricular. Son tres básicamente. Uno que tiene que ver con el desarrollo de habilidades motrices, otro que tiene que ver con la incorporación o el traspaso de hábitos relacionados con la vida activa y saludable, y finalmente todo esto enmarcado en términos de seguridad, en juego limpio y la posibilidad de generar liderazgos, ¿no? Es decir, generar un ambiente sano, respetuoso, empático, para que evidentemente los aprendizajes que quizás planteados desde la educación física hacia el estudiante fueran incorporados de manera significativa. Ahora, todo lo que te estoy diciendo y que seguramente me estoy quedando corto con respecto a la información e incluso los objetivos de aprendizaje que tenemos que pasar en educación física, lo tenemos que realizar, y aquí es donde está la primera problemática, en 2 horas de clases semanales, ¿sí? Claro, ¿por qué? Convengamos que tradicionalmente o históricamente educación física no ha tenido más de 2 horas en el currículum de un colegio, y si es que un colegio lo incorpora como más o incorpora más horas dentro de la semana, también quizás tiene que ver con el proyecto educativo que tiene cada institución. Pero en la mayor parte de los colegios nos encontramos con este espacio, que creemos que es súper, digamos en términos de tiempo, súper escaso. La clase promedio no tiene más de 30-35 minutos de ejecución práctica. Considera que los 15 minutos iniciales son de cambiarse ropa, los 15 minutos finales para generar esta incorporación. Los colegios pasan la lista antes de claro, que puedan salir. Incorporación de hábitos de higiene al final, porque te tenés que lavar, tenés que cambiarte ropa, etc. Y entre medio, entre la instrucción, el traslado del camarín hacia el complejo deportivo o a la cancha, el orden de 30 a 35 cabros, el tiempo se te va volando y te quedan 30 a 35 minutos. Entonces ese es uno de los grandes desafíos. Súmale a esto. Un paréntesis, Sebastián. Cabe destacar también que quizá no sea la cantidad de horas, sino la calidad de la clase de educación física. Claro, porque eso... Nosotros podemos tener 2, 4, 6, 8 horas todos los de educación física, pero si la calidad no va con el tiempo, tampoco estamos haciendo mucho. Sí, eso es algo que se discute mucho, de si la cantidad, la calidad, ¿cierto? Y también hay varios estudios que demuestran justamente que la calidad en términos de intensidad y de enriquecimiento motor generalmente es muy pobre en esa clase de educación física. Exacto. Pero entiendo que este libro, ustedes me corregirán, pero este libro, digamos, también puede tener espacio, más allá de lo que esté dispuesto ahí, puede tener un espacio fuera de la clase de educación física y que el profesor también lo pueda
adaptar en otros momentos, como por ejemplo un active breaks intraclase en otra asignatura, o que se pueda adaptar, digamos, en momentos donde está ese recreo de una clase entre otras. Claro. No sé si pueden comentar un poco frente a eso, porque entiendo que aumentar la cantidad de horas de educación física probablemente es un desafío que depende de muchos pasos y etcétera, etcétera. Pero si este libro como tal también se puede adaptar en otros momentos del entorno escolar, del horario como tal, o está diseñado principalmente para la clase de educación física. O sea, en primera instancia, se me puede complementar después, el libro tiene una lectura muy amigable, ¿ya? Si bien tiene tecnicismo que es propio de la clase de educación física, también puede ser comprendido por alguien que no sea digamos, del rubro, de la asignatura, especialista en actividad física o recreación o educación física. Es una lectura bien amigable para poder ser usado con familiares, ¿verdad? O gente que esté a cargo de los chicos a su cuidado, o del mismo estudiante también. Sí. Como te digo, la lectura es amigable para un chico cuarto básico pueda comprender, si bien sabemos que una de las falencias que tenemos es la comprensión lectora a nivel país, ¿verdad? Que es bastante importante. Sí, creemos que sí puede traspasar el aula, incluso hay actividades que quizá vamos a hablar más adelante, claro, que traspasan el aula y no puede ser solamente utilizado en el colegio. Yo, ¿por qué comento esto a este alcance? Porque entiendo que hay muchos adultos que, digamos, participan periódicamente en, no sé, clases de fitness grupal y que tienen, digamos, un acercamiento con la actividad física muy interesante porque comprenden que es parte importante del día a día y eso lo quieren también traspasar, digamos, a su hijo. Yo lo comento un poco desde mi vereda con los recursos que he hecho, que si bien es cierto están creados, por ejemplo, para el entrenamiento como tal y la clase de educación física, pero muchos lo han hecho a nivel familiar. Y al yo revisar este texto, entiendo que también muchas veces ese vínculo padre-hijo a través de esto puede ser algo bien interesante, de utilizarlo fuera de lo que fue creado en un inicio, de que si no tiene quizás una llegada 100% a nivel escolar, sí puede también tener espacio de un uso más individual familiar, ¿no? Sí, sin duda alguna. Mira, si te pongo un poco el ejemplo, porque yo le hago clase a los terceros y cuartos medios, y creo que este puede ser una buena aproximación para explicarte un poco lo que se trabaja en los colegios. Mi discurso inicial, cuando empieza el año escolar, tiene que ver con que la finalidad para mí de la clase de educación física es generar adherencia hacia el deporte y hacia el movimiento, ¿sí? No necesitamos formar deportistas de alto rendimiento en el espacio que tenemos de 2 horas semanales, en lo absoluto, pero sí hacerlo entender a los estudiantes y también a sus familias de que la actividad física, el deporte y la recreación va más allá de la mejora del rendimiento físico, ¿no? Que tiene que ver también con un tema cognitivo, tiene que ver con los beneficios que tiene justamente esta disciplina para con la predisposición hacia el aprendizaje, ¿verdad? Y que eso es un beneficio transversal y que incluso entienden que la actividad física, el deporte y la recreación también es un vehículo para poder desarrollarnos desde el punto de vista socioemocional, ¿sí? Entonces, todo el contenido que aparece dentro del texto, los 5 enfoques están justamente orientados porque la metodología del texto te lo permite, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto? Que hay una metodología basada en conceptualización. Después de esa conceptualización nos vamos hacia la actividad cognitiva, en donde tratamos de consolidar justamente lo que se está aprendiendo. Después de eso saltamos a las rutinas de pensamiento, y que la rutina de pensamiento tiene justamente la misión de generar la metacognición, es decir, un análisis reflexivo de lo que yo estoy sintiendo, de cómo me estoy vinculando con la gente, ¿verdad? Y de cómo son mis comportamientos saludables en función de esta materia, ¿sí? Y finalmente, para terminar esta metodología, está justamente incorporado el glosario personal. Lo hablamos también con Carlos dentro de nuestras reuniones. De repente los profes de educación física para los chiquillos hablamos en chino. Entonces no nos entienden la conceptualización. Bueno, el texto dentro de la metodología te permite justamente fomentar el lenguaje especializado con la finalidad de que en definitiva tengamos este vínculo en cuanto a lo que es un trabajo con alta intensidad, con una baja carga o con... Hablaba recién de la encuesta, ¿no? De moderado a vigoroso. ¿Qué es lo que es de moderado a vigoroso? Bueno, el texto de alguna u otra manera te lo aclara. Te acerca a esos términos, claro. Veamos como el mismo ejemplo que dice, doblen las piernas, ¿no? Flexión, gánate allá. Claro. O colóquense de guata, ¿no? De cúbito abdominal. Entonces claro, son esos pequeños conceptos que si bien nosotros ya lo tenemos regados porque estamos
ejercemos la profesión, pero sí creemos que son esos tecnicismos que son importantes, ¿verdad? De lo que hablábamos, de pasar de lo teórico a lo práctico y hablar con esos tecnicismos que son básicos en la formación. Que eso es lo que te genera adherencia también, pues. Yo comentaba un poco esto de también utilizar el libro en la casa, porque justo ahora tú tocaste un concepto esto de socioemocional, y hace poco también se publicó un artículo en una revista bien prestigiosa que es la JAMA Pediatrics. La publicó el autor principal es un chileno, también de la UFRO, y él ahí menciona justamente que hoy en día, por ejemplo, los padres al estar mucho tiempo con el celular, bien, genera efectos negativos a nivel socioemocional. Justo tú tocabas un tema interesante que era esto del aspecto socioemocional, y por eso yo pensaba en este texto también de utilizarlo a nivel familiar, bien, y que entiendo que principalmente el objetivo es para que esté en la escuela y demás, pero que no escapa de estar en una casa donde el padre y madre con su hijo, ¿cierto?, lo pueden utilizar. Porque hoy en día está muy presente el uso del celular por parte de los padres en presencia de los niños. Y se publicó un estudio hace poco por un chileno en una revista bien prestigiosa que es la JAMA Pediatrics, donde se ve justamente que cuando los padres están utilizando el celular en presencia de sus hijos, los menores tienen finalmente un efecto negativo en el desarrollo socioemocional y genera también barreras en ese apego padre e hijo. Entonces creo yo que la actividad física es un buen momento para poder generar ese vínculo, y que aquellos padres que tengan interés en la actividad física, a través de este ejemplar que es bien interesante, que yo lo leí completo, bien, me parece que es bien enriquecedor, que ellos puedan transmitir justamente esto que está acá en el libro del conocimiento, vinculado probablemente con los intereses que tienen los adultos y los niños para poder moverse. Entonces también hago ese alcance para poder transmitir a aquellos que nos están escuchando que este libro no solamente tiene que quedar encriptado, ¿cierto?, claro, en esa clase de educación física o en el colegio. Bueno, tenemos el gran desafío de las escuelas también de volver a, no sé si la palabra es encantar, pero generar estrategias para hacer el retorno con el apoderado. Seguramente Carlos va a profundizar con respecto a esta trilogía, escuela, estudiante, apoderado, en donde si uno de este triángulo falla, evidentemente hay un vacío ahí que corta justamente el aprendizaje significativo. Y claro, pues a partir de lo que te genera el deporte y la actividad física, que es una herramienta, un vehículo tan potente para poder socializar, evidentemente el texto también viene a cubrir esa necesidad. Y ahora yo entiendo que Carlos ha estado en mayor medida en la escuela, ¿no? O sea, en comparación a... O sea, sí, digamos que Carlos es más veterano que yo, sí, hay que decirlo. No se nota. No se note. ¿Cómo podemos integrar este texto o vincularlo, ¿cierto?, hacer este link con otras áreas del currículum, de la parte educativa, ¿no? De cómo promover esta educación física más como holística. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que Seba lo decía un momento atrás. Yo creo que hay profesores que no tienen razón del poder que tienen ellos, ¿verdad?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solamente el proceso, sino la asignatura, ¿ya? Creemos en la transversalidad de ello. Por ejemplo, la podemos asociar con lenguaje, en lo que es la lectoescritura, ¿verdad? Hay temas ahí de que nosotros hay temas donde comprensión lectora, ¿verdad?, actividades. La podemos enfocar también con ciencias naturales, en donde los chicos conocen los nutrientes para el cuerpo, cuáles son los beneficios del cuerpo humano, ¿verdad?, al adquirir ciertos nutrientes y la actividad física. También con matemáticas, ya como estadísticas de distancias, de tiempo, de mejoras de marcas personales, que se pueden escribir, y frecuencia cardíaca. Yo creo que hay muchos profes que les gusta la actividad física y que no necesariamente son profesores de educación física y que de una u otra manera, por ejemplo, yo en una oportunidad fui a Costa Rica y la profe de lenguas era una profesora que iba a una competencia que se llama la Federación Internacional de Fitness Funcional, que se hace en Canadá. Y es una profe que es muy como fitness, entonces a ella la tienen identificada ahí como que... No como la profe de lenguaje. No, claro, exacto. Y ella hace muchas actividades dentro de su cátedra de lenguas vinculada con el movimiento. Entonces creo que es una gran oportunidad también para que aquellos profes que están en la vereda, a lo mejor de lenguaje, de ciencias, de matemáticas, y que les gusta innovar, y que además innoven a través de esos gustos y preferencias que quizás tienen vinculado con la educación física. Entonces también creo que este libro tiene muchas oportunidades para que no solamente, primero, se quede encriptado en el ámbito escolar,
y tampoco se quede encriptado únicamente en la clase física, de claro. educación física. Claro. Entonces creo que es la importante visión mencionar tradicional eso. que tenemos educación física en el plano motor, ¿verdad? Y no así como hablábamos en un principio del conocimiento. Entonces hemos visto que en diferentes asignaturas podemos hacer la transversalidad de poder trabajar con diferentes asignaturas y además también trabajar la emocionalidad, ¿verdad? A través de juegos de colaboración, de juegos de cooperación podemos elevar el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la solidaridad. Entonces no solo se enmarca en conocimiento, sino que se enmarca un poquito más en lo que es la educación para la vida. Y esos aspectos que tú mencionas como el pensamiento crítico, la empatía, la solidaridad, todo eso, ¿cierto? Está muy al debe hoy en día, creo yo, a nivel como de sociedad. Bien, entonces creo que es importante también mencionar eso y que probablemente como sociedad en diferentes aspectos nos hemos ido deteriorando silenciosamente sin darnos cuenta probablemente. Exacto. Seguro. Bien, y bueno, también preguntarle un poco sobre esto de que hoy en día está muy presente la tecnología, la inteligencia artificial, ¿cierto? Que cada vez está más presente con nosotros y probablemente también nos hace estar más perezosos, no solamente físicamente, sino que también cognitivamente. ¿Qué rol juega la tecnología en este proyecto de ustedes del texto, del ABC de la educación física y cómo se utiliza para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la educación física? Pero hablando de la educación física más que la clase, en el movimiento, ¿verdad? Sí, éramos un poco resistentes con Carlos de incorporar la tecnología, más allá de los beneficios que trae esta, digamos, en los distintos procesos de gestión, de automatización. Somos de una generación que de a poco nos hemos ido familiarizando con este tema, pero también entendimos en el camino de que era tremendamente importante y cumplía un rol estratégico la tecnología, ¿ya? Básicamente porque en algún momento determinado el texto va a estar en muchos colegios de Chile y el poder de alcance que a lo mejor tenemos nosotros dos como equipo de trabajo no iba a ser suficiente. Entonces ahí es donde decidimos incorporar un ingeniero informático, un amigo nuestro, Cristian Moya, que de a poquito se ha ido vinculando y creando procesos para la educación. Está trabajando con convivencia escolar, hoy día está trabajando en educación física con nosotros. Y dentro de este abanico de posibilidades que nos presentaba Cristian de vincular ABC con la tecnología, decidimos crear un asistente de inteligencia artificial, que se denomina justamente ABC de la educación física, y que de alguna u otra forma tiene ciertos beneficios que pudimos encontrar que son fundamentales para el docente, para los estudiantes, pero también para la posibilidad que tenemos de vincularnos con los apoderados. Te ahorra tiempo, es decir, de la mayor cantidad de tiempo que invierte el profe es en planificar, ¿sí? Entonces, al interactuar con este asistente de inteligencia artificial, perfectamente tú puedes planificar el año completo, mencionando ciertas características del lugar de trabajo y te va a poder ayudar justamente en esta planificación. Te va a poder ayudar a crear guías, poder crear actividades, ¿verdad? Desde la parte docente. También se vincula con el estudiante, en donde, por ejemplo, si de repente tienes un concepto que a lo mejor no lo entendiste, perfectamente te puedes vincular con la inteligencia artificial y la misma inteligencia te puede hacer la aclaración de una forma amigable, porque incluso tiene la facultad de elegir el tono con el que interactúas. Amigable, motivador, exigente, formal, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí también creíamos que podía ser un vínculo para con el estudiante y no le quitábamos la tecnología, sino que nos hacíamos amigos de la tecnología. Hoy día es súper difícil ese desafío, ¿sí? Entonces, creíamos que era conveniente. Y por supuesto, acercarnos al apoderado, creíamos que también le daba una continuidad pedagógica al texto, porque más allá de no ser especialista el apoderado, que incluso nos pasa con el análisis que hicimos con respecto a los colegios rurales. Cerca del 30% de los colegios de Chile son de características rurales. Falta de infraestructura, falta de recursos materiales, falta de docentes especializados en ciertas materias. Y evidentemente un recurso como la inteligencia artificial podría ser utilizado no solamente por el profe de educación física, sino que también por otro profesional que le permita justamente vincularse de manera amigable con el texto y traspasar ese conocimiento también a sus estudiantes. Y lo que te decía con los papás también, si el papá a lo mejor quiere vincularse en la casa, no sabe qué actividad hacer, inteligencia artificial en este caso podría eventualmente ser el puente para generar este vínculo entre la actividad física y la familia por medio de este mundo digital que va avanzando de manera ostensible. Sí, este es una inteligencia artificial que es específica de ABC la educación física. O sea, entendíamos que si de repente había alguna inducción de un profesor que no entendía ciertas características de lo que nosotros podríamos plantear en el texto,
Entonces, de escribir un mail o llamar, ¿no, verdad? Hubiese sido un poquito más tardío si necesitaba trabajar en el momento. Entonces, con la inteligencia artificial de la ABC Educación Física, él podría ya hacer la pregunta directo al texto y podría también comentarle su respuesta. Y creo yo que quizás eso que ya están desarrollando, obviamente después va a tener muchos más avances, el proyecto se va a ir haciendo cada vez más robusto, teniendo más ramas, ¿cierto? Esa es la idea, que tenga una mejora continua el proyecto. Y probablemente en algún momento cerrado. Esa tecnología también pueda avanzar. Hoy en día están esto de los Excel Games, que son estos como videojuegos acompañados de la actividad física, entonces probablemente también entiendo que puedan desarrollar también actividades que tengan que ver actividades físicas con aspectos, digamos, teóricos del libro. Entonces creo que es un proyecto que tiene o que está recién naciendo, con muchos desafíos por delante y con muchas propuestas futuras que van a ir probablemente llegando a su cabeza y que las van a ir pudiendo desarrollar, ¿cierto? Y que sea cada vez, como les digo, más robusto. Y en ese sentido, bueno, ¿qué resultados ustedes de una u otra manera esperan o impacto esperan tener con este proyecto que está, como bien mencionamos, recién dando a luz, y saber un poquito eso, qué esperan o hacia dónde intentan llegar principalmente, y a medida que han ido pensando, entiendo yo también interactuando con más personas, hacia dónde creen ustedes que pueden ir llegando, evidentemente primero que todo a las escuelas, pero también a otros lugares como las familias en este caso, ¿no? Sí, claro. Mira, el proyecto ABC de la Educación Física, sin duda alguna, lo queremos trabajar de una forma integral, ¿no? En donde principalmente la visión de la educación física es la que quizás tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Porque lo que hablábamos delante, educación física, el movimiento, el deporte, tiene beneficios que van más allá de solamente el incremento desde el punto de vista de la condición física. Entonces, a partir de ahí, es súper necesario conectarlo con otros elementos, con la convivencia escolar. Es súper importante el impacto que tiene ABC de la educación física en la convivencia escolar, básicamente porque tiene la posibilidad, de hecho se visibiliza dentro de la parte teórica, ¿no? Hablamos de los juegos predeportivos, hablamos de los juegos colectivos, hablamos de la importancia de las habilidades motrices, y fíjate que hemos descubierto que en cada uno de ellos y en el mismo desarrollo estamos potenciando el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva, el respeto y la empatía por las distintas capacidades que tienen justamente los compañeros. Entonces, ese es un impacto que de alguna u otra forma lo tenemos que trabajar, lo tenemos que involucrar, y la utilización del vehículo del deporte es fundamental. Por otro lado, creemos que va a haber un impacto también significativo desde el área cognitiva, desde el área del aprendizaje. ¿Por qué? Esto es un poquito la escalada que nosotros de alguna u otra forma visualizamos, ¿no? Desde el momento en que tú te vinculas con el deporte en la escuela, con la actividad física en la escuela, el proceso cognitivo científicamente está comprobado en donde el estudiante tiene una mayor predisposición al aprendizaje. Es decir, sus características en términos de ambiente escolar mejoran significativamente frente a un profesor de una asignatura teórica, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, evidentemente la salud física y la salud mental que va a tener como impacto justamente el proyecto ABC de la educación física va a rebotar de manera inevitable dentro del aula de cada colegio en el fondo. Entonces, entendemos que, y seguramente vamos a ir descubriendo otros impactos que la misma experiencia, la misma recopilación de información, en los mismos análisis de datos que vamos a recopilar por medio de encuestas de satisfacción, de declaraciones quizás de personas con las cuales están utilizando el recurso, y a partir de ahí, como te decía, quizás nos vamos a encontrar con otro impacto, pero inicialmente está ahí, en la salud física, en el aprendizaje y en la convivencia y cultura escolar. Bueno, aclarar también que nosotros, que cabe destacar que nosotros no estamos inventando la rueda aquí. Lo decimos en todos lados. No somos la panacea, no tenemos la última palabra en educación física, ¿verdad? Como bien dijiste tú, este es un proyecto que tiene una mejora continua. Y es una herramienta más al final. Es una herramienta. Exactamente, más, claro, y yo creo que a veces educación física lo vamos a hacer entre todos, ¿verdad? Tenemos profesores que le hemos mostrado el texto, nos han dado, bueno, tú también nos diste un par de observación, claro. Entonces, claro, un proyecto que es flexible, no un proyecto rígido, entonces
que también no queremos herir susceptibilidades, como te decía, de otros profesores, le traemos esto es lo que hay que hacer. Claro. ¿No? Entonces, obviamente ellos nos pueden dar el feedback, ¿verdad?, de lo que se trata, mira, quizás podemos hacer esto y una mejora continua después. Y entiendo yo que esto al final es un acompañamiento, un complemento a lo que hace el profe en la práctica, ¿cierto? Exacto. Y tú mencionabas justamente esto del clima escolar, de la convivencia como tal. Y bueno, también hay algunos papers bien interesantes que se han hecho, de hecho, en población chilena, donde se muestra justamente que aquellas escuelas que han implementado en mayor medida la práctica de la actividad física en el entorno escolar han podido mejorar el clima escolar, bien, la convivencia como tal. Y no solamente el clima o la convivencia escolar, sino que también aspectos de rendimiento académico. Claro. Y es justamente donde se ha mejorado eso, o esas dos aristas del clima y la parte académica, en aquellas escuelas que a nivel probablemente de opinión pública o a nivel gubernamental, donde más se le quiere poner el foco, que entiendo yo que es la educación, digamos, pública, municipalizada, estatal, ¿cierto? Entonces, sí, hay mucha preocupación frente a esa población o de estudiantes que también son entiendo yo que los estudiantes que van a escuelas públicas son aquellos de menor nivel socioeconómico, ¿cierto? Si ahí es donde se quiere poner el foco en la opinión pública, entonces creo yo que este proyecto de una u otra manera tiene todo el sustento, digamos, como académico, científico detrás para poder ser implementado. Entonces es importante rescatar la evidencia disponible actual, con mayor razón si es evidencia chilena, y teniendo presente cuáles son las problemáticas que hay hoy en día, que entiendo yo que es que los niños no comprenden lo que leen, que se mueven poco, bien, que hay un pésimo clima escolar, que hay mucho bullying, violencia, ¿cierto? Entonces, si la educación física puede de una u otra manera atenuar eso, porque sabemos que no es la panacea, sino que es un pilar, pero si puede ayudar a eso, entonces creo yo que hay que darle, como dicen los argentinos, mucha más bola a este proyecto y poder ver cómo se puede seguir mejorando paso a paso para que finalmente se puedan cumplir estos efectos deseados teniendo presente todas estas preocupaciones que hay. Mira, no es menor, quizás me voy a ir a otro campo, no necesariamente el escolar, pero hoy día, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en distintas productoras que realizan eventos a nivel empresarial. Y no es menor la cantidad de empresas que solicitan la ejecución de team building, por ejemplo. ¿Sí? Y el team building tiene que ver con utilizar el juego, utilizar el vehículo de la actividad deportiva, la actividad recreativa, justamente para fortalecer los equipos de trabajo a nivel empresarial, ¿sí? En donde las principales características están dadas justamente por el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, porque también se entiende que por medio del movimiento, evidentemente podemos generar un vínculo totalmente distinto a lo que es estar en una oficina, cumpliendo objetivos, trabajando frente a un computador, porque al final los tiempos que tenéis para poder conocerte en una oficina o bajo esta lógica son distintos al tiempo que tú tienes cuando te vinculas por medio del juego. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también al apoderado que este recurso puede ser súper útil también para poder desarrollarlo desde todo punto de vista, sin duda alguna podríamos tener personas mucho más saludables, no solamente de forma física, sino que también de manera psicológica, digamos. Y bueno, igual creo que es importante saber si ustedes de una u otra manera ofrecen algún tipo como de introducción o capacitación a los profes que ven el texto. ¿Hay alguna manera de...? Bueno, entiendo que están desarrollando inteligencia artificial y que por ahí los profes pueden también consultar, pero si ellos quisieran tener un acercamiento mucho más profundo en relación a la utilización del texto, ¿cómo es ese vínculo, digamos, para que ellos sepan cómo implementarlo desde la forma en la que ustedes lo crearon, más allá de las intenciones o innovaciones que pueda tener el profesor? Bueno, se va a profundizar un poquito más en esta respuesta, pero tenemos que ser bien honestos, estamos, ¿verdad?, en un proceso de desarrollo del programa. Y que no está mal. Y que, no, para nada, sí, como dijimos, nosotros somos una mejora continua. De forma muy orgullosa lo decimos. Sí, bueno, claro, porque sabemos, lo hemos dicho, no estamos inventando la rueda, ¿verdad?, pero son cosas que nosotros hemos visto a través de los años haciendo la clase, somos los profesores de la cancha. No somos investigadores, todos quizás en algún momento podemos hacer investigaciones, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero nosotros hemos visto esta falencia y lo que podemos hacer nosotros, lo que tenemos actualmente es una inducción, ¿verdad? Para poder en la utilización del texto.
tiene el texto, puede por sí solo, como decíamos hace un rato atrás, que tiene una lectura amigable, que puede ser usado por profesores o por gente que no sea del rubro de la educación física o de la actividad física. Si bien hay cosas que nosotros complementamos, como el glosario de términos, ¿verdad? Los rutinas de pensamiento, entonces sí se puede hacer una inducción, ¿ya? Pero estamos también desarrollando otra parte del programa que la hemos visto durante ahora, que van empezando a salir cosas, ¿verdad? Que nosotros creíamos ya esto es, pero siempre hay un abanico de posibilidades con esto de la educación física, que ahí Seba nos va a dar una pequeña primicia en esto. Sí, mientras hablaba Carlos, me imaginaba y hacía el recordatorio del proceso. En el almuerzo hace un rato atrás lo conversábamos también. Nosotros llevamos bueno, yo llevo casi 20 años, Carlos un poquito más que yo en los colegios, y de repente salirte de esa zona de confort es súper desafiante, porque estamos acostumbrados a trabajar bajo 4 paredes, y armar un proyecto como este que en la medida que uno va avanzando va encontrando cosas que incorporarle, cosas que sacarle, etcétera, etcétera. Y evidentemente dentro de todo este proceso hemos encontrado de que una de las cosas importantes que hay que generar es comunidad. Porque en definitiva, Eugenio, tenemos que entender que todos los que somos apasionados por este rubro, por esta área y por la mejora de la calidad de vida de la población chilena, tenemos que entender que hay que generar un trabajo comunitario. Todos tenemos que tener esa capacidad de poder aportar. No somos nada. De poder aportar, de poder visibilizar las distintas realidades, porque a lo mejor lo que pasa allá en Rancagua también me puede servir acá en Santiago, y a lo mejor lo que pasa en el colegio de Carlos también le va a servir a la persona que trabaja en un colegio rural. Entonces, en la medida que tengamos esa capacidad de visibilizar nuestra experiencia de forma inicial, compartirlas, pero además tener la posibilidad o una herramienta o una plataforma que te permita generar una formación de manera continua, actualizaciones de forma continua, sin duda alguna, el producto que le vamos a entregar al estudiante va a ser mucho más enriquecedor, ¿sí? No lo hablamos dentro de los desafíos, pero hoy día las neurodivergencias están saliendo de forma... para ser un poco respetuoso también, pero cada vez estamos teniendo mayores cantidades de niños y jóvenes diagnosticados, ¿sí? Podemos tener algunas diferencias ahí con respecto a esa observación, ¿no? Y a ese diagnóstico, pero sin duda alguna se está convirtiendo en nuestros cursos, se están convirtiendo justamente en estudiantes que tienen una cantidad de características, y el profesor tiene que estar preparado para eso. Y la única manera es justamente socializar la experiencia, pero además tener capacitaciones de forma permanente justamente para enfrentar esa realidad. Porque hoy día lo que nosotros queremos hacer es estar un poquito más arriba, quizás gestionando esto, entregando recursos didácticos, entregando consultoría, entregando a lo mejor especializaciones, ¿verdad?, de un tema determinado, pero los que realmente son los que van a la pelea son aquellos que están frente al curso con 45 cabros y con todas las dificultades que estamos conversando. Ahí es donde tenemos que llegar, ¿sí? Ahora, atendiendo un poco a la pregunta, capacitación hoy día no tenemos la capacidad de hacerlas, pero sin embargo, cuando incorporamos la tecnología con Cristian, el ingeniero informático que les comentaba hace un rato, decidimos también crear una plataforma, una aplicación que justamente organice eventos deportivos, ferias deportivas o ferias de actividad física, organice consultoría. Delante lo conversamos con Carlos en la mañana. Quizás a lo mejor tú, Eugenio, que eres experto en el tema de la alfabetización, ¿verdad?, del trabajo de fuerza en edades tempranas. Bueno, a lo mejor 4 profesores de un colegio X quieren interiorizarse en ese tema. Bueno, intentemos gestionar por medio de esta plataforma justamente un encuentro contigo, y tú les pasas la metodología, tu experiencia, evidencia científica y cómo eventualmente esa información se podría trabajar en un colegio. Nosotros creemos, ¿no? Es una de las maneras que creemos nosotros que podemos hacer mucho más rico esto y generar avances significativos en la población chilena. Y como comunidad también, por ejemplo, hay colegios que no tienen muchos recursos, entonces están armando que sea una selección de futsal o de básquetbol, que no tienen conexiones con otros colegios, ¿verdad? Crear en esa misma plataforma donde puedan... Una red de contacto, claro. Una red de contacto, hacer cierto radio, ¿verdad?, desde kilómetros, que puedan conectarse con otros profesores para hacer un pequeño encuentro deportivo, una bolsa de trabajo también. Entonces, que sea una comunidad de profesores de educación física donde ellos ya puedan, digamos, consultar y ver alguna inquietud que tengan y ir a la plataforma. Bueno, en estos 6 meses desde que lanzamos el libro en diciembre, fue el 20 de diciembre,
han aparecido todas estas pequeñas cosas que inicialmente la verdad no las teníamos en el tintero y que ha sido, como te digo, muy bonito explorarlas porque sabemos que podemos tener un gran alcance para poder ser un aporte dentro de la educación chilena. Bueno, creo que otra pregunta interesante en relación a lo del texto, que si bien lo estuvimos como conversando brevemente, que este texto de una u otra manera se puede hacer como a nivel familiar, ¿cierto? Porque a alguien que le gustó, vio un video, ¿cierto? Que subieron y el papá, la mamá dijo, oye, qué interesante, lo voy a comprar, ¿cierto? Pero más allá de eso, ¿cómo se puede involucrar a la familia y a la comunidad en el proyecto del libro, ¿cierto? Para fomentar la actividad física más allá de ese bienestar en el aula. Bueno, nosotros somos unos fieles convencidos de que la familia cumple un rol fundamental en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Como bien decía Seba hace un rato atrás, creemos que esto de la educación es un trípode, ¿ya? Lo que es el colegio, la familia y el estudiante. Si uno de esos cae, no se consolida la educación, sino que se caería. Entonces, creemos que los aprendizajes no deben de quedarse cerrados en el aula, sino que tienen que traspasarlas, ¿verdad? Con ciertos contenidos. También nosotros invitamos a los papás también por medio de las redes sociales, con campañas gráficas, ¿verdad? Y reeducarlos y reformarlos, porque nosotros podemos hacerle, no sé, una charla de los nutrientes para el niño, ¿verdad? Cómo alimentarse, cómo no, el beneficio del cuerpo humano. Pero ¿quién alimenta al estudiante? El papá. Entonces, si el niño está educado, pero el papá es el que cocina en la casa, el que compra, el de las lucas, todo. Entonces, necesitamos también que la familia sea parte de este proyecto para que también pueda comprender los beneficios, no solamente de la alimentación, sino de la actividad física. Igual creo que es bien importante pensar que el ser humano es más emocional que racional en su toma de decisiones. Y en ese sentido, probablemente al adquirir el libro y ver cómo se genera ese vínculo padre-hijo, o entre estudiantes también, ¿cierto? Creo que esos efectos que tiene la actividad física acompañado, ¿cierto? del texto, creo que es lo más evidente en relación a los resultados. Yo creo que es bien emocionante y bien satisfactorio tener un momento con tu hijo, en este caso con el libro, no sé. Entiendo que hay como una sopa de letras, ¿cierto? Sí. Haciéndose Ese te iba a comentar. haciéndose como vínculo, ¿cierto? Papá hijo con la sopa de letras y a lo mejor te decían, no sé, correr y que ellos, no sé, corran. Claro, no, o sea, tú comentaste hace un rato eso. atrás de que los niños tienen un impacto negativo al ver a sus papás en los celulares, ¿verdad? Nosotros creemos que hay que mantener un equilibrio en todo. Si bien no es malo que el papá pueda ver el celular, ¿verdad? Un rato, no le encontrará nada de malo. ¿Dónde está lo malo? Que no salga a jugar al parque, ¿verdad? Si bien no necesita actividad física que sea rigurosa con un profesor, ¿verdad? Con un instructor de actividad física, sino que salga ya a jugar al parque, generar espacios para el seguir, caminar, estar ya al aire libre, se está generando ya un impacto que es mucho más positivo, ¿verdad? Entonces, si no está con la familia, ¿cómo lo podemos hacer? Y a veces creo que eso también es lo que falta, herramientas. Y si el libro de una u otra manera te da ese como paso inicial para saber cómo abordarlo, creo que es bien enriquecedor. El enfoque 4, precisamente hay unos calendarios que fue ahí el amo y señor, ahí uno de los creadores del calendario. No, tuve un momento de inspiración, no, pero de verdad. Que tiene que ver mucho contextualizado. Que tenía que ver con cómo creábamos una rutina de pensamiento en donde nos entregara información para poder analizarla. ¿Cachai? Entonces, en ese camino pretendíamos crear una rutina de pensamiento. Y llegamos a la conclusión de que los calendarios que te voy a explicar ahora podían ser una medida importante, justa y bonita de hacer este vínculo entre los niños, las niñas y su familia. ¿Por qué? Porque en el enfoque número 4 está orientado al hábito de alimentación y a los hábitos de higiene, ¿ya? Y en la rutina de pensamiento nosotros creamos calendarios. Ahí no sé si lo apuntáis a mí no, pero a la cámara sí. Te van a hacer el primer plano. Entonces fíjate que en la columna de mano izquierda son acciones, ¿ya? Entonces ahí están los hábitos y comportamientos en tu hogar. Coloca el de alimentación saludable, Caldito, que me parece que es el primero. ¿Ese o no? Hábitos, el primero es el calendario de hábitos y comportamiento en tu hogar, el segundo personal de hábitos y comportamiento en tu colegio,
calendario de alimentación saludable. Claro, entonces son acciones, entonces no sé, pues consumí 2 o más frutas en la semana, entonces vais chequeando, en el fondo vais haciendo un seguimiento del consumo de fruta, del consumo de legumbres, del consumo de agua, etcétera, etcétera. Pero en la página continua, que es esa misma, Carlos, no la saquéis de ahí, tenemos el mismo calendario, pero de alimentación no saludable. ¿Cachai? Entonces, consumiste chocolate, golosina, snack. El carrito. Entonces, claro, entonces al final, entre esas 2 páginas, vais haciendo un cuadro comparativo que lo podéis completar con tu familia y evidentemente si tú veis que en el cuadro de no saludable están los tickets o están los cuadritos completados con mayor cantidad de tickets, claro, evidentemente algo pasa ahí, po. Claro. Entonces, a partir de ahí tú ya haces un análisis reflexivo y ese calendario lo podéis multicopiar y aplicarlo, no sé, pues una vez al mes y vais teniendo desafíos con tu familia para que los checks del no saludable pasen a ser saludables. Lo mismo pasa con la actividad física y lo mismo pasa con los hábitos de higiene. Yo insisto, voy a repetir esto varias veces, creo que voy a ser muy enfático y repetitivo y todo, pero que es un libro, un texto que, si bien está pensado para la escuela, no solamente tiene que quedar ahí, y que con lo que acaban de mostrar refuerza esto de que es un texto también para utilizar en casa, con la mamá, que le gusta la actividad física y que de una u otra manera puede ayudar a la educación de su hijo a través de estos hábitos saludables y que puede generar este nexo, vínculo afectivo padre-hijo a través del movimiento y del conocimiento del por qué es bueno moverse, del por qué es bueno, digamos, alimentarse de una forma saludable. Y creo yo que aquellos niños que están en ese entorno como tal, porque entiendo que los niños son esponjas, ¿cierto? De una u otra manera van adquiriendo esos hábitos y van entendiendo que quizás la bebida, la gaseosa, no es lo más saludable, que las papas fritas son esta comida chatarra, como la denominamos. Entonces creo que esto de una u otra manera también viene a reforzar todo eso que aquellos padres han construido al verbalizar eso con sus hijos y probablemente también a mejorar a aquellos padres que quizás no están en esa vereda. Entonces creo que es bien interesante eso y que probablemente también vuelve también a lo que tú mencionabas hace un rato atrás, este vínculo de cuando no sé, hay reuniones de apoderados, ¿cierto? Que está el profe jefe, la madre que va a la reunión de apoderados y que se puede también hablar sobre este texto, quizá el profesor de de lenguaje, que no es el profesor de educación física, puede también hacer algún hincapié sobre este texto, sí. Y puede dar a conocer de que si bien es un texto que está vinculado a la educación física, de una u otra manera está fomentando probablemente lo que tú decías, lo del pensamiento crítico, lo de la comprensión de lectura, sobre aspectos también de ciencias o de lo que ustedes hayan dispuesto acá en cada uno de los ítems, que son los enfoques, ¿cierto? Entonces creo que eso es bien interesante y bueno, entiendo que hay muchos docentes que están comprometidos no solamente con la educación, sino que también como con el futuro de los chicos y que también muchos padres están comprometidos con el futuro de sus bendiciones. Así es. Las bendiciones. Bien, y bueno, también creo que es interesante de una u otra manera evaluar o saber qué impacto tiene desde un punto de vista ya más estadístico o científico, ¿cierto? Ver tangiblemente, o sea, esto ya tiene un valor súper significativo, ¿cierto? Pero creo que se le da mucho más realce si podemos tener datos como tal. Exacto. Y que de una u otra manera estén diseñados con algún cuestionario que esté validado desde el punto de vista académico, ¿cierto? Entiendo que, y lo comentaban ustedes hace un rato atrás, que a lo mejor ustedes no están en esa vereda, pero sabemos que al menos Chile tiene varios investigadores que están periódicamente desarrollando investigaciones. Entonces, ¿cómo ven ustedes o qué tanto les interesa a ustedes tener ese acercamiento con la investigación para poder de una u otra manera validar todo esto que está acá, que probablemente empíricamente podemos ver que tiene resultados, pero desde el punto de vista más científico claro, no está. O sea, sin duda nuestro trabajo es empírico. Ya yo en el colegio que actualmente trabajo llevo 22 años trabajando y en educación 25. Entonces, obviamente yo creo que las investigaciones son fundamentales, ¿verdad? A través de informaciones que nos pueden dar a los profesores que estamos en cancha, como dije un rato atrás. Pero sin duda nosotros necesitamos cómo medir el éxito en lo que estamos desarrollando, ver si vamos por buen camino, si nuestra mejora continua está funcionando, no está funcionando. Hay algunos elementos que nosotros estamos trabajando
instrumentos también, Sí, claro. para el desarrollo de cómo nosotros podemos medir el éxito de lo que es educación física. Bueno, en un par de semanas ya empezamos a tener intervenciones también en algunos colegios. Vamos a justamente aplicar encuestas de satisfacción, vamos a rescatar testimonios, porque también entendemos que esto es de una mejora continua. O sea, esto es la segunda edición, de hecho, ¿sí? Entonces ya estamos pesquisando cierto feedback que nos han hecho algunos profesionales de cómo poder mejorar y por qué no sacar en un futuro no muy lejano la tercera edición con estas mejoras que sin duda alguna van a hacer mucho más bonito el texto, más accesible incluso. Entonces igual este es como un llamado, ¿cierto?, a investigadores Llamemos. que puedan vengan a colaborar. Contacte, nosotros estamos abiertos. Ustedes contactando. Nosotros contactando, bueno, pero si alguno... No te subas a la nube todavía. No, que si no me cago el cuento, que se lo advierto, ¿no? Sí, pero... Sí, estamos abiertos nosotros. Nuestro proyecto es muy flexible, ya contextualizado a diferentes realidades. No es un proyecto rígido. Entonces, sí, nosotros sin duda también vamos a contactarlos, ¿ya? Pero si alguno nos ve y nos quiere contactar, también estamos llanos a eso y a poder trabajar con esos investigadores. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos adquirir este texto? O sea, entiendo que, no sé, ustedes están acá en Santiago, yo por ejemplo estoy en Rancagua, pero probablemente hay docentes que quizás escucharon el podcast y que a lo mejor viven en regiones. ¿Cómo se puede adquirir el texto? Y si a lo mejor previamente adquirirlo tienen algunas dudas, si ustedes están abiertos a poder resolver algunas dudas previo a la compra del texto, ¿cierto? Sí, al principio éramos un poco reacios en cómo venderlo en la individual. Estos son sí, masivo. Claro, el texto hay que comprender que es para el estudiante de educación física, ya así como existen los textos de... No, para el estudiante del colegio, claro, ¿no? Claro, para el estudiante de educación física de cuarto básico. Tal como existe el texto de inglés, el de matemática, lenguaje. El de lenguaje, etcétera, etcétera. El texto para el estudiante de cuarto básico. Entonces, de repente venían personas y nos decían, oye, quiero comprarles el libro, ya, pero ¿para qué colegio? No, es para mí. Y nosotros ahí como súper en duda, oye, pero ¿para qué una persona va a querer un libro? La falta de experiencia eres. Claro, entonces por ahí fuimos comprendiendo de que si tú quieres comprar el libro, ¿verdad? Porque realmente generó el interés, quizás quiera verlo, quizás quiera copiarlo, no lo sabemos. Pero sí, yo creo que Seba es el que nos va a hacer el modelo que nos va a decir cómo poder adquirir. Sí, hay distintas maneras. Pues hay una forma que es automatizada por medio de Mercado Libre. Ahí en el @ABC de la educación física en Instagram estamos nosotros. Y en la bibliografía sale el enlace que te tira directo a esa plataforma. Aprovecha de pasar esa plataforma. La publicidad de nuestro Instagram también. Sí, por eso lo dije. Lo otro, que nos hablen directamente. Tú nos preguntabas si tenemos la posibilidad de aclarar dudas, pero por supuesto. De hecho, estamos muy disponibles también a visitar instituciones. De hecho, esa es la etapa en la que estamos hoy día. Hemos sostenido reuniones con IND, hemos tenido reuniones con SLEP, hemos tenido reuniones con distintas redes de colegios. Y hemos tenido acercamiento también con distintos profesores del área de educación física. Entonces, nosotros... Delante de lo dije, estamos a 6 meses desde que lanzamos, entonces el proceso de visibilización tiene que ser constante, así que... O sea, yo entiendo que comuníquense con nosotros. Ese punto de comunicarse con algunas instituciones a lo mejor más gubernamentales es un poco más lento. Absolutamente. Entonces, si en ese proceso, ¿cierto? Y que también sé que el texto está pensado, como tú decías, Carlos, para el estudiante, pero si ese proceso todavía no está llegando, ¿está la chance entonces de que un docente lo quiera tener para que él lo pueda implementar, ¿cierto? Y probablemente ese sea un primer paso también. Claro. Probablemente ese docente puede motivar a su rector o a aquel... digamos, a la persona, digamos, que coordina las lucas, que coordina la plata para poder destinarlo, ¿cierto? Probablemente él pueda ver que hay un gran, digamos, es un gran recurso para poder utilizarse en todos los estudiantes. Entonces, creo yo, esto lo habíamos hablado también tras bambalinas, que puede ser el primer acercamiento a algo más grande. Claro. Ojo que la empresa privada también es un buen nicho. Sabemos que de repente hay empresas que les gusta esta área del deporte, de la actividad física y evidentemente generan recursos o invierten recursos justamente en poder masificar la cultura. O a través de la ley de donaciones. Sí, hay distintas modalidades, pero la empresa privada también es a la cual nos tenemos que acercar nosotros porque
insistimos, de repente en colegios rurales no tienen las lucas para poder acceder a esto. Bueno, veamos la posibilidad de cómo llegamos a un acuerdo para hacer llegar el texto a los distintos rincones de nuestro país. Pues. Llámenos. Llame ya. Bien, bueno, y en ese sentido creo yo que la invitación, ¿cierto?, es a eso, a que de una u otra manera aquellos que están interesados y que, como lo dijimos ya a lo largo de la charla, que no solamente los que están en la área de educación física, sino que los que les gusta al final esto y que tienen un interés con el ejercicio en niños y adolescentes, no solamente se queden en que hay que correr y ya, sino que el texto viene a acompañar ese conocimiento frente a el por qué es bueno correr o el por qué es bueno hacer ejercicio, el por qué es bueno alimentarse de cierta forma. Y ahí, bueno, creo que tocamos diferentes puntos bien interesantes, pero también preguntarle a ustedes si hay algo con lo que ustedes quisieran cerrar este encuentro en relación al texto, principalmente, más allá de la actividad física, principalmente con el texto. Bueno, voy a comenzar yo. Ante todo, agradecerte a ti, Eugenio, ¿verdad?, por la ayuda. Síganlo también. Busquen su Instagram. Tiene reportaje, tiene tiene cosas muchas que ha escrito que son bastante interesantes, ¿verdad? Agradecemos la invitación a tu podcast, agradecemos la voluntad que tuviste para con nosotros, para el proyecto, ¿verdad?, desinteresadamente. Así que nosotros somos, no te lo habíamos dicho, pero estamos muy contentos con darnos esta oportunidad de conocer el texto ABC la educación física y su proyecto y la ayuda que nos has brindado hasta ahora. Y decirle que ABC la educación física, ya lo dijimos ya a lo largo, es un complemento, que va a ser un recurso y una herramienta efectiva sin dudas para el estudiante de educación física, que no venimos a teorizar la educación física, ¿verdad?, pero sí va a ser un complemento que va a ser bastante importante y, como lo dijimos, de una mejora continua, ¿verdad? Estamos nosotros, si bien llevamos muchos años, ¿verdad?, esto está partiendo, tenemos un abanico de posibilidades para poder trabajar, estamos sujetos a sugerencias que nos puedan llegar a dar, totalmente flexible a poder escucharlo, que haya un feedback de ahí por alguien que nos ve, que ve este podcast, que nosotros felices de poder hacer esto. Y entiendo que se está generando un foro a medida que vayan adquiriendo los ejemplares, porque también es cierto que varios docentes ya han adquirido el ejemplar y que de a poco... hay varios que los tienen en sus manos, varios. Y en ese sentido los están utilizando y les han hecho llegar también las apreciaciones, y que a raíz de esas apreciaciones se está generando o se está intentando tener de a poco un foro para que todos puedan contar sus experiencias, ¿cierto? Porque también hay que mencionar eso, que ya varios profes lo han utilizado, que ustedes también lo han utilizado, ¿cierto? Y en ese sentido poder ver cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista empírico, pero creo que es interesante saber o ver un foro de una u otra manera para contar la experiencia, y que justamente, como ustedes dicen que esto es flexible, también puedan entre ellos innovar en relación a lo que te puede dar la experiencia de un profe, del otro, del papá. Las realidades son distintas. Entonces, y con eso terminar, cualquier inquietud que tengan, que no duden en hacerla, en escribirnos, nosotros felices de poder contar y sumar gente a este gran proyecto. Sí, me sumo a las palabras de Carlos, ¿no? Bueno, yo hace mucho tiempo que te seguía en las redes sociales, así que te agradezco enormemente esta posibilidad de poder conocernos, de poder interactuar con respecto a esto. Invitar también a la gente a que sume sus experiencias para con nosotros, porque seguramente eso va a enriquecer justamente el proyecto. Ya se está masificando en los distintos lugares, ya se está ocupando, entonces entendemos que en la medida que lo sigamos masificando va a ser un aporte para la educación física, creemos nosotros, para la educación física en Chile. Por ahí, en estos años que llevo trabajando en colegio, en un momento determinado soñé con generar un impacto de este tipo, y lo estamos cumpliendo con Carlos. Vamos de a poco, vamos a paso firme. Seguramente hay un camino largo por recorrer, seguramente hay muchas cosas que aprender e incorporar al proyecto, pero sin duda alguna los pequeños pasitos que estamos dando hasta el momento han sido súper significativos y ratifica que va a ser un aporte para la educación física. Y que no solamente quizás quede encriptado en los colegios de acá de Santiago, sino que también pueda llegar a otras escuelas, que ya está llegando en algunos docentes, ¿cierto?, de otras regiones, por lo que... Esa sería la idea. De hecho, se fueron un par a la región de sí. Entonces, y que no solamente se quede
dentro del país, sino que probablemente este proyecto, a medida que vaya creciendo, probablemente pueda tener interés desde gente de afuera. ¿Te podemos acompañar a la gira? Vamos a hacer el... Nos Se llama telonear. Entonces, ahí, digamos, también creo que es bien, tiene mucho potencial esto, porque probablemente en otros países quizás hay gente que puede estar escuchando esto y se quiere contactar con ustedes y ver si en otros países a lo mejor es más rápido el proceso, digamos, más masivo. Bien. Y quizás uno a veces tiene proyectos que nacen en la nación de uno, pero terminan teniendo mucho más impacto en otros países y a veces suena como muy soñador o utópico, pero por ejemplo una de las primeras charlas que yo di no fue acá en Chile, fue en Argentina y hice muchas Nadie más. profeta en su tierra. Hice muchas más charlas en México y en Argentina que en Chile, con mayor aceptación inclusive, y creo yo que también puede suceder eso acá con este proyecto. Entonces entiendo que está vinculado principalmente con un proyecto educativo, ministerial y todo eso, pero de una u otra manera también puede tener adaptaciones para poder llegar a otros países, o que ustedes puedan tener el vínculo con gente de otros países. Y si se va sumando la parte investigativa, ¿cierto? Creo que eso también le va a dar mucho más peso al libro. Entonces, como bien ustedes dijeron, es un proyecto que recién nace, pero que ya ha tenido aceptación, que ha podido tener, digamos, gente que invirtió sus lucas, porque al final es porque confía en el proyecto, o más que confía, tiene una expectativa con el proyecto, y también ese boca a boca creo que también es bien relevante. Yo también tengo mi texto escrito, ¿cierto? Y que mucha gente me ha referido, oye, me lo recomendó tal persona, entonces creo que también va a suceder esto con el libro y en algún momento tener un impacto mucho más importante. Sí, y con esto sí ya concluir que todos sabemos que la educación física es muy subestimada dentro de los colegios, la asignatura. Nosotros, algunos profesores también han hecho que se la subestime, solo pasando la pelotita para que jueguen, ¿verdad? Siendo que hay mucho más contenido y cosas más entretenidas que abordar. Pero creemos que sí, que el libro, necesitamos la voluntad de las personas que están a cargo, ¿verdad? Que siempre decimos lo mismo, que nos escuchen. Solo que nos escuchen, que en el proyecto, ¿verdad? No les vamos a quitar mucho tiempo, pero que tengan esa voluntad de por lo menos escucharnos y que no subestimen la educación física, porque es una herramienta muy poderosa para la educación. No solamente educación para el mundo, amigo. Para la educación y para la educación física, para la vida. Espectacular. Bueno, yo le agradezco igual que me hayan podido recibir aquí en Santiago para poder conversar sobre esto, y que a través del podcast y las diferentes herramientas de difusión que tenemos con el equipo podamos llegar, o puedan ustedes llegar finalmente a más personas, y que el proyecto siga creciendo. Y también, bueno, si hay algún muchacho que ya adquirió el libro, agradecerle también por creer en la expectativa del libro, y que también pueda contar después en el foro, que entiendo que va a estar próximamente disponible, o en algún futuro no tan lejano, se puedan contar ahí también diferentes experiencias en relación al texto. Probablemente exista quizá un primer foro, no sé, en un grupo WhatsApp, y después pueda tener ya un acercamiento más con la inteligencia artificial o algo más sofisticado. Estamos en vías de crear ese ecosistema tecnológico. Sí. Pero creo que, independiente del canal que sea, va a ser muy enriquecedor tener ese foro, mediante todos aquellos que puedan ir adquiriendo el libro. Así que yo les deseo lo mejor con este proyecto, y lo que puedan necesitar de mi apoyo puedan contar con ellos. Y también que los investigadores se puedan sumar a este equipo para ver qué se puede sacar en limpio desde el punto de vista de la investigación. Sí. Grande. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bien. Gracias.